Bueno, hermanos, pues si recuerdan, durante las últimas 4 o 5 semanas estuvimos hablando acerca de la identidad de Mashiach, aspectos básicos pero muy importantes que era necesario recordar, que tengamos presentes y que podamos explicarlos con claridad y facilidad, que cuando tengamos oportunidad podamos aprovecharla para hablar acerca de la verdadera identidad de Mashiach, de restaurar su identidad. Y pues cuando estudias y analizas la vida de Yeshua con mayor profundidad, te das cuenta pues de muchos aspectos importantes, entiendes mejor quién era él, sus prácticas, sus costumbres, cómo vivía, qué hacía, cuál era su mensaje y su propósito. Y dijimos la semana pasada que, pues, en relación a esto, cuando profundizas en la identidad de Yeshua, pues te das cuenta también de lo que como seguidor de ese Mesías, pues tú tienes que hacer. ¿Cuál es la parte que te corresponde? Dependiendo de el Mesías al que tú estés siguiendo, pues eso va a traer, eso va a definir o va a marcar también lo que tú haces en tu vida diaria, las prácticas que realizas, en qué te enfocas, tu propósito, tu mensaje. Entonces ya vimos que cuando seguimos a una identidad que fue creada, que fue corrompida, que no es la correcta, pues como seguidores de ese Mesías podemos caer en muchos errores, y caímos en su momento en muchos errores respecto a creencias, doctrinas, prácticas equivocadas que se desprendían de seguir a un Mesías con una identidad corrompida. Y ahora, pues, en esta última parte de este estudio vamos a estar hablando acerca de la obediencia que se necesita de seguir al Mesías correcto. Una vez que ya lo hemos conocido mejor, pues es necesario hablar acerca de la obediencia y de aspectos importantes que se conocen como discipulado. Cuando la persona ya llegó a este punto de entender la historia de Israel, de entender los pactos que el Eterno hizo y que se cumplen en Mashiach, cuando ya entiende quién es Mashiach, su propósito, su mensaje, entonces la persona que ya tiene todo este conocimiento, pues debe continuar con lo que le corresponde a esa persona, que es la obediencia y pues aspectos importantes de discipulado. Entonces vamos a entrar en esa parte y algo importante de lo que tenemos que hablar respecto a la obediencia a la Torah y a los mandamientos, pues es acerca de la vigencia de todo esto, porque sabemos que hay una enseñanza extendida por la mayoría de las comunidades, o congregaciones cristianas y religiones protestantes acerca de la vigencia de la Torah o de los mandamientos. Y bueno, si vamos a entrar en el tema de la obediencia a estos mandamientos, pues se pueden desprender este tipo de dudas, y es importante que sepamos cómo contestar, cómo vamos a refutar esos versos que se utilizan, se sacan de contexto para justificar pues o enseñanzas que están totalmente alejados de lo que dicen las escrituras acerca de la vigencia de la palabra de Dios. Entonces ustedes conocen esas interpretaciones, conocen esas doctrinas respecto a la vigencia de la Torah. Entonces le voy a pedir a quién quiere participar. Pues a la hermana Leida, que la tengo aquí cerquita, que nos hable acerca
de esas doctrinas que se enseñaban o que le fueron enseñadas anteriormente en otras denominaciones cristianas respecto a esto. A ver, hermana, ¿qué nos puede decir? A la vigencia de la Torá y de los mandamientos. El cumplirlos, no cumplirlos. Casi todos los cursos de discipulado estaban basados en su mayoría en el Nuevo Testamento. Creo que hasta en el Evangelio de Juan, algunos más. Y pues de hecho no se veían para nada pasajes en el Nuevo Testamento. Ni siquiera se hacían referencias. Todos eran cuestiones de hechos de los discípulos de Jesús, ¿verdad? La vida de Jesús, aprender cómo vivió, qué hizo, y pues yo creo que hasta ahí, de los cursos que yo me acuerdo. Y todos iban encausados a que aprendieras la doctrina, que muchas veces, o en su mayoría ahora lo veo así, antes no lo veía, no estaba basada prácticamente en pasajes bíblicos, sino que hay doctrinas como que son locales, por así decirlo, o sea, o de ciertas denominaciones. Entonces, pues de eso se trataba, de aprender la doctrina del cielo, del infierno, de la vida eterna, la salvación, pero siempre estaban enfocadas a pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, nada que ver con la Biblia. Ok, bueno, entonces la hermana nos toca un punto que pues no se hablaba acerca del Antiguo Testamento ni nada que tuviera que ver con la obediencia a los mandamientos, sino más bien las clases o cursos en general estaban enfocados en aprender doctrinas y doctrinas que no estaban todas bien sustentadas en las escrituras, pero de eso se trataba, bueno, la enseñanza. A ver, por acá, Perla, algo que recuerdes, alguna doctrina o enseñanza que recibiste respecto a la vigencia de la Torá o de los mandamientos. Pues más bien como que no había doctrina, vaya, como que era algo que se ignoraba un poco, ¿verdad? El que los mandamientos estuvieran vigentes y nada de eso, o sea, nos enfocábamos en, sí, o sea, era eso, o sea, que no se hablaba, no se enseñaba, más que te enseñaran algo sobre eso, pues no. Ok, entonces ignorado en algunas congregaciones. ¿Qué más, hermana Rosy? ¿Quiere agregar algo más? De hecho, yo creo que hasta en las predicaciones o los mismos pastores no tenían como el conocimiento, porque yo no recuerdo sí que te dieran temas sobre los mandamientos, ni en doctrinas, ni también como en predicaciones, la cosa era muy así, como ahora lo vemos, ¿verdad? Que realmente eso es lo que nos rige, ahora como en la iglesia griega, los mandamientos. Y los textos que venían, por ejemplo, yo me acuerdo que yo siempre les compartía la doctrina de la salvación, porque eran como 10 doctrinas o a veces 12. Entonces, yo me acuerdo que yo no les entendía muy bien porque a los versos como que sentía que eran como muy forzados para que entraran cuando yo les quería compartir que la salvación era por gracia o algo así. Entonces, a veces no, o que no se perdía, pues no hallaba cómo, porque nos pedían 5 textos y así nomás se encontraban 2, 5, 3, pues, y les ponía otros, pero sentía que no quedaban muy bien. Entonces yo siento que siempre los forzábamos los textos para que las personas, y pues yo creo que a veces no quedaban ni tan convencidos, pero nosotros pues sentíamos que era lo correcto. Es lo que yo recuerdo de esas enseñanzas, y que todos eran como de memoria, nos las aprendíamos y las repetíamos, y pues, la otra persona que empezaba a discipular pues decía lo mismo que yo, porque eso es lo que allí habían recibido. Sí, prepararnos bíblicamente, yo siento, al menos yo lo digo en particular. Entonces, a una persona nueva que se le compartía cuando se salía, no sé, a evangelizar, se le enseñaba qué tenía que hacer. Pues, primero que nada, sí, arrepentirse, creer en Jesús. Y después de eso, ¿qué más? ¿Qué seguía? Ok, bautizarse, ¿qué más? Pues tomar un discipulado. Y que en ese discipulado se le enseñaba pues ya dijeron, las doctrinas básicas, algo que tuviera que hacer, algo que implicara acciones. Orar, bueno, sí, el diezmo, orar, el diezmo, congregarse.
porque les descargábamos el libro de Juan. ¿Ok? Nos vamos a decir que los mandamientos que se le enseñaban eran, o las instrucciones que se les daban era, tienes que orar, congregarte, leer tu Biblia y dar tu diezmo, ¿no? Básicamente, era eso. Esos eran como las instrucciones o mandatos dentro de la teología anterior. Y como bien dicen, no se hablaba mucho acerca de los mandamientos, porque pues el Antiguo Testamento siempre ha sido ignorado. Y ha sido ignorado porque ¿qué se cree acerca del conocido como Antiguo Testamento? Que ya está obsoleto. Obsoleto, ok. Está abolido. Está Ya abolido, pasó de moda, o sea, ya no lo toman en ok. cuenta. Solo es histórico. Y respecto a lo que se conoce como los 10 mandamientos o la ley de Moisés, ¿qué se decía Es que era para anteriormente? el pueblo de Israel, o que ya no era para nosotros. O sea, una persona así como que era para... Ok, que no es aplicable a nosotros. De hecho, eso es contradictorio porque yo que recuerde, es que es lo primerito que te enseñan cuando eres niño. Te enseñan sobre los 10 mandamientos, sobre Noé, sobre si acaso también lo de la Pascua, pero como que todo muy, muy por encima. Nunca te... Sí, te lo enseña más como historias, Pero como que... histórico. Pero ya como al momento de crecer y cuando te dicen eso es como que es hasta cierto punto contradictorio porque es difícil ignorar teniendo el libro aquí ya en la mano, en la vista, y es como que, oye, ¿y qué pasó con todo lo demás? Es como que pues así como dijo la hermana Rosa, es como que es forzado decir que esto ya no y esto ya sí. Entonces, entonces si esto ya no, ¿por qué se sigue vendiendo la Biblia así con ambos? Incluso a mí sí me ha tocado que hubo una versión de la Biblia que pues nada más era puro Nuevo Testamento y ya está, pero bueno, es como que aún con el Nuevo Testamento es como que pues, se siente incompleto. Ok. Y el decir que estaba obsoleto el Antiguo Testamento, ¿cuál era el sustento para decir eso? ¿Con qué base decían que ya estaba obsoleto? Porque ¿A raíz de qué? Yeshua, Sí, bueno, de que Yeshua. Jesús había venido a cumplir la ley y no Abolir la sí, ley. abolir. Que él la cumplió A y cambiarla. y ya quedó como que cumplida ya. O sea, a partir de la venida de Jesús, bueno, como decían, o de Yeshua, quedaba abolida la ley para todos los nuevos creyentes a partir de la venida de Jesús. ¿Qué más, hermanos? También una mala interpretación de las cartas de Pablo, porque como cristianos, pues, o sea, muchos discipulados están basados también en todo lo que Pablo hablaba, que compartía, pero yo creo que ha habido una mala interpretación de lo que cuando él hablaba acerca de Israel, acerca de nosotros, siendo injertados, o sea, tergiversaban mucho sus palabras, más malentendían, porque por lo mismo de no conocer y tener presente el Antiguo Testamento, interpretaban mal todo eso donde sacaban, pues ahora sí que las enseñanzas de no es importante, nosotros somos ahora los del nuevo pacto, entonces pienso que había Muy bien, sus interpretaciones incorrectas de algunas enseñanzas. Por ejemplo, ¿cuál, hermanos? La de la oración de salvación, la que la poníamos a hacer al principio, la oración de aceptar a Jesús como Salvador, y que ya automáticamente ahí ya quedabas salvo. Sí. Y la salvación no se perdía. Pero ¿cuáles cartas principalmente son unas muy famosas que se utilizan? Romanos, ok, ¿cuál más? Gálatas, principalmente Gálatas. Es una de las más mal interpretadas. La cuestión de las obras de la ley, de las que se habla en Gálatas, está totalmente sí. Esa doctrina de Gálatas, o sea, creen que es la otra, o sea, la del pueblo. Dice la hermana Ketita que se relaciona con la enseñanza de que la salvación era por gracia, porque Jesús pues ya había hecho todo, ya había pagado nuestras culpas y no era necesario que nosotros hiciéramos nada más. Y ¿Ok? aquí les decíamos, no es necesario que usted haga nada, lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y aceptar.
Porque incluso eso está raro decirlo, ahorita que lo estamos pensando de forma racional, por así decirlo, es que la salvación no, o sea, tú no debes hacer nada. Sin embargo, ya cuando estés salvo, entre comillas, pues ya haz esto y esto y esto, que es como que, o sea, porque siempre se dice, incluso hasta ahorita, la gracia es inmerecida, o sea, prácticamente no debería tener esa misericordia, más sin embargo Dios lo tiene con nosotros. Pero también nosotros hemos aprendido de que tiene un costo o tiene un proceso para llegar a eso, en primer lugar. Muy bien, entonces, bueno, ya estamos platicando acerca de lo que muy probablemente una persona que quizá asiste a o pertenece a algún otro tipo de denominación o religión pudieran argumentar. Se supone que para este punto, si nosotros estuviéramos compartiendo con alguien, enseñándole a alguien, pues ya la persona entendió que el camino es a través de Israel, que tienes que formar parte de Israel, que entendió mejor la identidad de Yeshua, quién era él y la parte que nos corresponde, pero pues aquí se trata de enfatizar precisamente esa parte, lo que ahora la persona tiene que hacer, y cuando le toques a lo mejor el tema de que tiene que concentrarse en la obediencia a los mandamientos, pues puede haber este tipo de cuestionamientos o de argumentos respecto a, no, pues es que ¿por qué? O si pues Jesús ya lo hizo todo, si él ya, esto es por gracia, yo no tengo que hacer más nada, a mí así se me enseñó. Y podríamos decir que esto parte de un concepto equivocado acerca de la fe y de creer. Y aquí es donde también pues hay una influencia helenista o griega en este concepto, porque desde una perspectiva griega, la fe anteriormente se entiende como algo que está relacionado con el pensamiento, con algo que crees en tu mente. Entonces, el concepto de fe lo relacionan con el pensamiento, con algo que tienes que creer aquí y nada más. Ese es el concepto griego. Y el concepto hebreo es muy distinto, porque en el concepto hebreo la fe se relaciona no con el pensamiento, sino con la acción. ¿Okay? Esa es la diferencia del concepto que enseñábamos anteriormente y el que conocemos ahora. La fe no es solamente algo que tiene que ver con el pensamiento, con creerlo en tu mente, sino que tiene que ver con la acción. Porque incluso en el concepto hebreo dicen, aun si tú lo crees en tu mente y tienes la intención de, no es suficiente. No es suficiente tener la intención de hacer las cosas. Tienes que llevarlas a cabo. Tienes que llevarlas a la práctica. Entonces, son conceptos distintos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Más o menos. Que anteriormente decíamos, es que tú no tienes que hacer nada, tú solamente tienes que creer en tu corazón. Hasta decíamos, no, así en tu corazón. Créelo aquí en tu corazón y automáticamente ya la tienes hecha. Decíamos en tu corazón, pues se refiere obviamente a creerlo, pues como que aquí en tu mente, ¿no? Y con que tú dijeras, no, sí, ya creo, ya estaba listo todo, ya estaba hecho. Y a eso es a lo que nos referimos con un concepto de fe relacionado con el pensamiento. Y en un concepto hebreo es, sí lo tienes que creer, pero eso que tú creas aquí se tiene que ver reflejado en acciones que tienes que llevar a cabo. Ajá, sí, tienes que mostrarlo. En eso consiste la fe, una fe práctica, una fe obediente, como nos ha explicado el pastor, que no se va a quedar en intenciones nada más, sino que tiene que haber acciones. ¿Y qué van a hacer esas acciones? Bueno, pues ahí es donde vamos a la obediencia a los mandamientos, que es necesaria, porque entonces llegamos al punto donde las personas dicen, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Y anteriormente, como ustedes dijeron, les decíamos, pues nada más ven a la iglesia, ora, bautízate y ya está, ¿no? Son realmente esos los mandamientos que el Eterno ordenó, es realmente eso lo que Él demanda de nosotros.
Pues la verdad es que no, bueno, sí, ¿verdad? Esos, pero pues son son parte de los mandamientos, pero no es todo lo que se tiene que hacer. Hay mucho más. ¿Sí, hermano? Antes, pues teníamos muy, para dar la cita de Romanos 10, que leíamos, por ejemplo, yo tenía la Biblia, ¿cómo se llama la más común? Reina Valera. Reina Valera. La Reina Valera o la 60. Entonces ahí dice que más como que creyeran en el corazón, ¿verdad? Pero cuando me vine a redactores fue cuando descargué la Biblia Kadosh, que nos dice el pasaje, lo que está diciendo Karen, ¿verdad? Dice, pues con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa a la salvación. En ese pasaje no es igual al de a la Reina Valera, porque allá nada más dice como que creyeres en tu corazón y vas a ser salvo. Y aquí nos dice, Y continúa. o sea, viéndolo así como en raíces hebreas, o sea, que tenemos que dar testimonio de en quién hemos creído. Y, o sea, y nuestra conducta debe de cambiar, nuestra forma debe de ser otra. Muy bien. ¿Y en qué debe de cambiar? Les decía, ahí es donde tenemos que ir a los mandamientos. Entonces aquí en este punto es importante que las personas entiendan que pues los mandamientos no son una maldición, porque incluso así son vistos, como una carga, como una maldición, como algo que Jesús tuvo que venir para quitar esa carga o esa maldición de las personas. Lo ven como hasta algo negativo. Y pues tenemos que quitar enseñarles a las personas acerca de cuál fue el verdadero origen o la razón por la cual el Eterno entregó su palabra y sus mandamientos, y nada tienen que ver con que el Eterno quisiera añadir una carga o una maldición a las personas, y que a la vez las personas que iba a ser imposible que cumplieran con esos mandamientos, pues ahora sí que estuvieran como en un círculo vicioso de desobediencia. Es como que el Eterno los hubiera puesto en esa situación y les hubiera entregado una maldición. No tiene ni sentido, ¿no? Entonces es importante que las personas entiendan que pues esto no se trata ni de una maldición ni de una carga, que los mandamientos no son algo negativo, y que es importante que los lleven a la práctica, que es necesario. Entonces, como aquí pues nosotros ya les conocemos la historia acerca de Israel, y esa que ellos llaman la ley mosaica, que ya está obsoleta, ¿cuándo es que el Eterno se las entregó a Israel? Los mandamientos, ¿cuándo se los entregó? Ok, sí, pero ya Israel como una nación, Después de salir de Egipto. en el monte Sinaí, ¿verdad? Se les entrega esa ley, esas leyes, esos mandatos, esos mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? ¿Cómo podemos definir este concepto de mandamientos? Si a ustedes les preguntan, ¿y qué es un mandamiento? ¿Qué dirían? A ver, Sergio. Un manual de vida. Sí, una guía. Una guía de vida. Ok, a ver. Cada aparato tiene su manual, así también los otros. A ver, hermana Asunción. Sí, era como, te iba a decir, como una guía para nuestro diario vivir. Si lo llevamos a cabo, pues tratar, porque como a veces nos dice el pastor, a lo mejor los 10 no los vamos a llevar a cabo bien, pero hay que esforzarnos, mira, ahorita llevo a cabo y así, para ir complementando, ¿verdad? Pero sí es una guía que el Eterno nos dio, que sí es difícil, pero sí poco a poco podemos lograrlo. A ver, hermana, levanta la mano. Sí, todo el cumplimiento del amor a Jesús. Son el cumplimiento, Sí. ¿ok? La manera en la que demostramos que amamos a Yeshua, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué van a responder ustedes si les preguntan qué son los mandamientos? Para mí son como los límites que el Padre Eterno me ha dado para que yo lleve una vida de santificación.
cada que yo quebranto uno, se puede decir, ¿verdad?, que pues estoy afectando a mi vida, pero si yo trato de cumplirlo de alguna manera, como todos sabemos, no los tenemos, no los llevamos al 100%, pero de alguna manera permanecemos firmes y fieles. Yo siempre digo, como decían ahorita, ¿verdad?, que son las acciones. Yo digo, si tú realmente ves a una persona que ama a su madre o a sus padres, que los honra, para ti eso te impacta mucho. Para ti tú dices, ay, qué amor tan hermoso tiene esa persona para sus padres. Pero es un mandamiento. Entonces tú por ahí, tú puedes conocer al Eterno porque eso te impacta tu vida. O otro mandamiento, ¿verdad? Entonces yo por eso siempre digo, ¿verdad?, que para mí una persona que está llevando a cabo un mandamiento, para mí es como si me estuviera compartiendo de la palabra. De verdad, así lo veo yo y así ha sido en mi vida. Ok, límites, dijeron, no, instrucciones, guía, manual, ¿qué más? ¿Perdón, hermano? Leyes, ok, dadas por Dios, ok, muy bien. Son ordenanzas que Él nos dio a todos, bueno, se nos entregó para todos. Y pues cuando se las dio el pueblo, me acuerdo cuando entraron también en la tierra prometida, o sea, que van a traer consecuencias en nuestra vida, tanto buenas como malas. Buenas si obedecemos y malas si no desobedecemos. O sea, no tenemos otra, vamos a ser juzgados de nuestra vida de acuerdo a cómo hayamos respondido a sus mandamientos. ¿Y ustedes por qué creen, así pensando humanamente, por qué creen que fue necesario que el Eterno diera estas instrucciones o estos mandatos? Yo creo que en parte nos sirven como identidad, ¿no? Okay. Pero también de una manera bien práctica yo la veo, que son por tu bienestar, de hecho proverbios te dice, son vida en futuros poderes, y hay muchos ejemplos que pudiera poner, pero uno así bien práctico y rapidito que yo te puedo poner es cuando yo choqué la camioneta de mi marido con Shabbat. Si yo hubiera estado guardando el Shabbat como se debe, yo lo hubiera chocado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de no guardar los mandamientos me salva de muchas cosas, perdón, el guardar los mandamientos me salva de muchas cosas. Y como eso tengo muchísimos, porque el cerdo no se come, científicamente está demostrado que le hace mal al ser humano comer, ¿no? Las razones están ahí, ¿verdad? Si le rasgamos no lo podemos encontrar. Entonces, yo siento que es una manera, además de que me identifican aquellas personas que no lo guardan, y me hace esa diferencia, es por mi bienestar. Ok, muy bien. Es importante todo esto que estamos diciendo porque es necesario que nos empapemos de lo que son y lo que significan para nosotros y la importancia que tienen y poderle transmitir a las personas cuánto bien a nosotros pues nos hace, porque les digo, hay una perspectiva de que los mandamientos son algo negativo, que son maldición, que son una carga, que son que tuvimos que ser libres de eso porque era algo imposible de cumplir. Y no, es como cuando, pues no sé, tú pruebas algún medicamento o algo que estás tomando, ¿no? Que unas vitaminas, no sé, ay, me estoy sintiendo súper bien, o vamos a poner un ejemplo así. Y tú le compartes a otra persona y lo haces bien entusiasmado de que si le dices, no, mira, es que ahora esto y esto, y le hablas de todos los beneficios y las cosas positivas, pues la persona dice, no, pues te la cree, ¿no? Entonces lo mismo, ahorita estamos diciendo cosas muy positivas de los mandamientos que el Eterno nos los dio para darnos identidad, que son por nuestro bien, que son para nuestro bienestar, que nos traen bendición, que nos traen bienestar, lo que ustedes están diciendo. De hecho, es que, o por lo menos yo lo quiero ver así, es que también forjan un carácter, porque obligatorio con los primeros 10, el primer lugar es aceptar y reconocer que existe Elohim, y en el segundo pues tienes que rechazar a todo lo demás, que el cual te identifica, como dice la hermana Ángela, o sea, quién eres como persona o como pueblo para la época. Te obliga a no codiciar lo que tenga tu prójimo, y es como que pues de algo tiene que, o sea, por algo existe, por algo lo dijo en primer lugar. ¿Por qué? Porque es relativamente común en otros pueblos, o incluso
mucha gente que no lee la Biblia, pero bien que les encanta estar ahí detrás de gente creyente, criticando por esos simples aspectos. Y es como que podríamos decir que pues en otras culturas, en otras civilizaciones, pues sí tenían leyes, pero una cosa es que tengan las leyes y otra cosa es que las respeten. Aquí directamente pues te está diciendo Dios, cúmplelas, te va a ir bien, o sea, en todos aspectos humanamente, y aparte pues Él va a ser el primero en castigarte, en decirte que estás mal. Es decir, no se necesita estudios académicos o de doctrinas, o sea, con simple razonamiento, de nada más entender, leyendo y entendiendo, porque me va a ir bien. Y al final creo que aquí los que son de la vieja escuela, de la generación, ellos entienden ese concepto aún si no lo hubieran entendido en primer lugar, sino hasta allá después. O sea, se entiende, o sea, como que es práctica, es experiencia y es discernimiento. O sea, es más forjar un carácter enfrente de los demás, también para dar un testimonio. Okay. A lo mejor no tuyo, sino también de Dios, o sea, el testimonio de Dios que es contigo, para que reconozcan mediante ti, o sea, pues quién es este Dios. ¿Levantaste la mano? Sí. La verdad es que me acordé. Cuando estaba en la universidad, yo tenía un maestro que era judío, pero era ateo. Entonces a este maestro le encantaba debatir conmigo. Y pues siempre me decía muchas cosas y así. Y una vez me dijo que pues en el caso de que yo estuviera equivocada en todo, de qué me iba a servir a mí haber hecho todo lo que yo creía, cumplir los mandamientos y así, porque pues él los conocía, ¿verdad? Era judío. Me dijo, ¿de qué te va a servir al final? Y le dije, pues mire, si usted tiene razón y al final, digo, yo estaba equivocada en todo, le dije, al menos voy a haber vivido una vida con la que yo voy a tener paz. Y voy a haber vivido una vida que yo voy a estar orgullosa, porque pues todo lo que yo aprendo y todo lo que yo hago, digo, es para mi bien. No hay nada que me haga hacer un mal a otra persona. Ya no me voy a molestar. Pero pues creo que fue algo que impactó mucho a mis compañeros, porque el último año de universidad hicimos una actividad y nos teníamos que decir cosas, o sea, que admirábamos del otro y casi todos recordaban eso. Entonces yo dije, wow, o sea, un momento los impactó y pues habló bien de mi testimonio. Muy bien. Entonces es importante, hermanos, que pues nosotros ya estamos experimentando esa obediencia a los mandamientos, que ya lo hemos pues estado tratando de hacer por este tiempo. Y si así es, como dice Keila, pues podemos dar testimonio de cuánto bien nos ha hecho tener estas instrucciones, estas leyes, obedecerlas, estos límites, como bien dijeron, cuánto bienestar traen a nuestra vida y que nos ayudan a nuestras relaciones con todas las personas, como dice Keila, a no hacerle ningún daño a nadie, ni empezando por nosotros mismos. Nos trae paz, todo esto. Entonces, esto es lo que tenemos que enfatizarle a una persona, ¿verdad? Irle borrando tratar de quitarle esa perspectiva que tiene de los mandamientos vistos como algo negativo, y que los mandamientos fueron necesarios porque dice la Escritura que el corazón del hombre, ¿cómo es, hermanos? Engañoso y perverso. Y eso sí, pues el ser humano por naturaleza, su corazón es engañoso y perverso. Si nosotros no tuviéramos esa guía, esas leyes, esas instrucciones, pues ¿qué andaríamos haciendo? Pues puras maldades, ¿no? El mal, perversidad y engaño en totalidad, porque el ser humano pues necesitaba que el Eterno le estableciera qué era lo bueno y qué era lo malo. Y el Eterno en su gracia y en su misericordia puso en nosotros, ya en nuestra conciencia, un discernimiento de lo bueno y de lo malo, y además nos da todas estas instrucciones a quien quiera venir a formar parte de su pueblo a través de Israel, para que podamos obedecerlo y obtener todos estos beneficios de los que están ustedes mencionando. Entonces, bueno, por esto fue necesario que el Eterno diera los mandamientos, y ahora bien, como dijeron, se los entregó a la nación de Israel para darles identidad, como bien dijeron,
y para su propio bien. La base de los mandamientos no es una maldición, sino más bien, como el pastor nos explicaba hace rato, todo lo que el Eterno hizo por Israel y el por qué los escogió se basa en el amor, en la fidelidad y en el compromiso. Y el Eterno entregó sus mandamientos a Israel por amor. La base es el amor. En eso consisten los mandamientos. Tan es así que por eso dice, a ver, permítame. Yeshua mismo dijo en Mateo 22, del 37 al 40, dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y de qué tratan estos mandamientos? Del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces el Eterno entregó estos mandamientos por amor, para que las personas mostraran amor a el Eterno y al prójimo. Entonces todo se relaciona con el amor. Y pues es muy contradictorio que las personas piensen, como les digo, que el Eterno entregó esto como una maldición, que lo hizo, pues, no sé, suena muy contradictorio que el Eterno hubiera hecho esto, de elegir un pueblo, elegir a Abraham, a sus descendientes, establecerse una nación y que les diera las leyes como una maldición intencional de que, bueno, déjame, me hago una nación y todo y les impongo esta ley que ni van a poder cumplir, y luego pues como no van a poder cumplirla, pues los voy a rechazar para siempre, y entonces ya me voy a voy a tener que sustituir a esta nación. Y no tiene mucha lógica pensar así, sino que el Eterno, como vemos, amó a Israel y formó esta nación de la nada para sí mismo, para su gloria, para su alabanza, y lo hizo por amor, para que los que pertenecemos a Israel mostráramos el amor. Y la base de los mandamientos es el amor. No hay nada negativo en esto. Entonces, todos aquellos que dicen que con Yeshua, su sacrificio y lo que él hizo por nosotros, pues él estaba eliminando estos mandamientos. Y pues no hay nada más equivocado si vemos las mismas palabras de Yeshua, que él mismo habló y dijo lo que citaban hace ratito acerca de los mandamientos, de que pues si guardábamos los mandamientos, con esto demostrábamos que amábamos también a Yeshua, ¿verdad? Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo Yeshua. Juan 5, del 2 al 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, del 2 al 3. También otra vez se relacionan los mandamientos y el amor, y que los mandamientos son una forma en la que mostramos amor al Eterno y a nuestro prójimo. Y pues, como ustedes saben, pues muchas veces ellos argumentan con versículos como por ejemplo Juan 3:16, ¿no? Que dicen de que no, es que ahí nada más dice que para que todo aquel que en él crea y ya no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sí, pero a veces se les olvida leer todo el concepto y que están sacando un versículo de contexto, porque, por ejemplo, en este mismo pasaje, versos más adelante dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim estará sobre él. Y es el mismo capítulo de Juan 3. Entonces, pues, por eso les decía, es importante el concepto de fe, de que si estás creyendo que fe es nada más creerlo aquí, pues estás equivocado. Aquí el mismo contexto te dice que necesitas obedecer.
No puedes dejar a un lado la obediencia. Sí, hermana, levanto la mano, no alcancé a ver. Sí, lo que pasa es que... Ah, sí. Participen, sí, dígame. Dice que no puede hacer que se saca la entrada al reino de Dios, no puede hacer que nada de los mandamientos. O sea que si los sometemos, tenemos acceso al reino de Dios. Así es. Y así como estos que estamos mencionando, hay muchos versos que nos hablan de la razón por la cual el Eterno dio los mandamientos. Por ejemplo, Deuteronomio 10 del 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te proscribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces ahí mismo se dice que el Eterno les estaba entregando estos mandamientos para que tuvieran prosperidad. Y así vamos a encontrar muchos versos que hablan de que esto era para su propio bien, para su beneficio. ¿Sí, hermano? Y el Deuteronomio dice: conoce pues a Yahweh tu Elohim, que es Dios fiel, que guarda el pacto de misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces llevamos hasta Cristo son 28, ahorita ponemos con 38 generaciones. Al llegar a 1000 generaciones, va a haber un poquito. Dice en Crónicas 16:15, el que hace memoria de sus pactos perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo va a ser 1000 generaciones? Ok. Es un pasaje que dice que mínimo 1000 generaciones. Sí, que hablan acerca de que los mandamientos pues siguen vigentes todavía, ¿verdad? Porque aún no pasan todas esas generaciones. Entonces el Eterno da, volvemos al punto, estos mandamientos por amor, para prosperidad, para beneficio, para bienestar de Israel, y los entrega como un contrato matrimonial, como hemos aprendido que así sucedió en el monte Sinaí. El Eterno les entregó un contrato en el que Israel se comprometía. Como hemos visto, ellos dijeron: haremos todo lo que Yahweh diga. Ellos estaban comprometiendo ahí ¿a qué? A obedecer los mandamientos para su propio bien, como ya dijimos. Y entonces la idea aquí no debe ser de una iglesia que estaba bajo maldición y que fue necesario que Jesús viniera a liberarlos para que vivan en libertad, porque no iban a poder cumplir con esta carga. Es una idea totalmente equivocada. La idea que las escrituras nos presentan es de una novia amorosa, gozosa, comprometida con su novio, con su esposo, y que por este compromiso y este amor que siente hacia él, le obedece, le respeta y hace pues lo que el Eterno le está mandando. Esa es la figura que se nos presenta en las Sagradas Escrituras respecto a la entrega de la Torá y este contrato que el Eterno hizo con Israel. Ya vimos las razones por las cuales lo hizo y los beneficios que nos da. Que la base de todo esto siempre ha sido lo que veíamos en la predicación: el amor, la fidelidad y el compromiso que el Eterno tiene para con su pueblo. Y que es totalmente equivocado pensar que esto fue pues para maldición de Israel, para su mal, para un daño hacia la nación que pues él estaba eligiendo, que él estaba creando. Y como ya veíamos, pues hay muchos versos sacados de contexto que se utilizaron o que nosotros llegamos a utilizar para hablar acerca de estas doctrinas incorrectas o estas interpretaciones incorrectas. Como por ejemplo, bien mencionaban hace rato, mencionaron Gálatas. Por ejemplo, Gálatas 3:10, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición, pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y de ahí dicen, es que mira, o sea, ahí está diciendo que quien no las cumpla está bajo maldición. Y hasta nos dicen, pues tú quieres estar bajo maldición, tú que dices que quieres obedecer los mandamientos. Y pues no leen todo el contexto y se dan cuenta que esas obras de la ley no se refieren a los mandamientos que el Eterno ordenó, sino a aquellas personas que quieren llevar a cabo sus propias obras, obras humanas, y creen que esas obras les van a ser suficientes para obtener la salvación. Son conceptos distintos, pero ¿por qué aquí el Eterno pues estaría contradiciendo lo que dice todo el resto de las Escrituras? Entonces también es importante abundar en este concepto, y cuando se habla acerca de obras de la ley, como en las cartas de Pablo, pues que lean todo el contexto y explicarles que esta misma carta habla que el Eterno nos llamó y nos escogió para llevar a cabo pues buenas obras, que no son las que a ti se te ocurren, las que tú quieres, las que dicen en tu iglesia, sino las que la misma Escritura señala que tenemos que hacer. Entonces, este concepto también es importante. Y vamos a seguir hablando acerca de estos conceptos. Vamos a profundizar un poco más en el concepto de gracia y cómo ha sido malentendido, y de la vigencia de los mandamientos, porque es importante que estemos preparados para poder contestar cualquier pregunta que nos hagan respecto a eso. ¿Sí? Y a mí me prometían que nos bajara por gracia la salvación. Yo siempre he dicho, bueno, vayan al libro de Santiago. ¿Qué dice ahí Santiago? Dice que si tus obras no tienen acción, de nada sirve. Si tu ley no redunda en tu comportamiento, tampoco. Todo aquel varón que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo y hacer las cosas que él quiere. No así un barco, ¿verdad? Que necesitas mover el timón que vaya cuando tú quieres. Para eso es la ley, para que nosotros andemos en medio de esa ley. ¿Y cómo mostrar la fe? Pues por las obras. Yo antes que tanta gente que mandé a Jesucristo o a Jesús les decía, no tienen que hacer nada. Ya cuando me enseñaron el libro de Santiago, dije, aquí está todo. Ya me di igual, ya no me di igual. Sí, yo recuerdo el testimonio del pastor que nos ha dado de una persona que una vez le dijo, ay, ¿a poco así de fácil? Ya nada más voy a orar y ya. O sea, ¿a qué me estoy comprometiendo? Y que pues eso también llevó así como que al pastor a pensar de que creo que sí me está faltando un poco mencionar la otra parte, porque no se trata de no hacer nada, pero aún así pues en el cristianismo se vende la idea y te la compras de que los mandamientos son demasiado difíciles de obedecer para una persona, que es imposible que tú puedas permanecer obediente a los mandamientos, y vemos que las Escrituras pues nos dicen lo opuesto. Dice Deuteronomio 30, del 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, pues si tú ya estás con esa mentalidad que es demasiado difícil y que no puedes, pues claro que no te va a ayudar mucho, ¿verdad? No te vas a sentir, ni siquiera vas a sentir ganas de empezar a tratar de obedecer los mandamientos, porque dices, no, pues no es necesario, y aparte está bien difícil, ni puedo, ¿para qué? Y la simple intención que a veces se tiene en el cristianismo de querer obedecer los mandamientos, te dicen, es que tú eres un legalista, eso ya es legalismo, el querer obedecer los mandamientos. Entonces todas estas doctrinas incorrectas que hay y que se enseñan, pero que realmente no tienen un sustento en la palabra de Dios. Entonces, si pueden de tarea, ¿verdad? Buscar versículos que hablen acerca de la vigencia de la Torá, o sea, que todavía está vigente, de la importancia de cumplir y guardar los mandamientos, así como para ver algunos versos aquí en clase.
versículos acerca de la vigencia de los mandamientos, de la importancia de guardarlos. Si pueden investigar y traerlos aquí para comentarlos en clase la próxima semana. Para estar ahora sí que bien preparados. Antes teníamos, como dice la hermana, 2, 3 versos con los que enseñábamos que no era necesario hacer nada, pero yo creo que hay muchos versos que realmente sí están en las escrituras, que no se sacan de contexto, donde se nos habla del por qué debemos guardar los mandamientos y de que esto todavía sigue vigente para todos los seguidores de Mashiach, ¿sí? Sí, es que si vemos la historia, Adán falló. Noé falló. David falló. Abraham falló. Salomón falló. Entonces, ¿qué hace? Dios nos da la ley oral antes de la escritura. Luego nos dan tablas de piedra, y con la piedra en la cabeza aprendemos, digamos seguro. Luego nos dan los 10 mandamientos. Luego manda Cristo, a ver si se entiende. Y ahora ha hecho esto. Nos dan los mandamientos y nos pone el rosco para cumplir. Si no cumple los 10, al menos cumple 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, a ti mismo. No necesitamos saber toda la Biblia. Sí, que es un resumen de todos los mandamientos, ¿verdad? Si Dios me juzga, pero cumplo sus mandamientos, también ya tú vas a meterlo porque cumplo sus mandamientos. O sea, no necesitamos intentar contribuir. Sí, ahí está. Ahí está el resumen, en esos 2 mandamientos, que pues resumen toda la ley, pero pues todos los mandamientos están ahí implícitos, ¿verdad? Obviamente, si amo a mi prójimo, pues no le voy a robar, no voy a codiciar. Están ahí implícitos. Entonces, tener nuestro listado de versos, de pasajes que podemos usar como un sustento de la importancia de obedecer los mandamientos, de por qué tenemos que seguirlo haciendo, de que aún están vigentes, de que no han sido abolidos, ni están obsoletos, ni son maldición, ni son para nuestro mal. Tener esos versículos, ese listado. Entonces, si pueden, pues por favor, investíguenlos y tráiganlo para aquí para aportar a la clase. Y bueno, gracias a todos los que están participando con esta plática, este debate, el saber lo que las personas nos van a preguntar, recordar cuáles son esas doctrinas que están extendidas y que seguramente nos van a hacer preguntas o cuestionamientos pues acerca de eso y poder tener una respuesta. Bueno, hermanos, pues con eso concluimos el día de hoy. Gracias a los hermanos virtuales también. La hermana Ketita, dice la hermana Ketita que yo ahora es que empiezo a practicar y obedecer los mandamientos. Pues qué bueno, hermana Ketita, hace muy bien. Que persevere en su obediencia, su práctica a los mandamientos. Bueno, Shabbat Shalom, nos vemos más tarde, bye bye.